Shalom amigos, qué bueno que se encuentren con Derek Torah para seguir aprendiendo acerca de las enseñanzas de nuestro Creador. Así le damos las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida y una buena oportunidad para seguir aprendiendo de sus maravillosas enseñanzas. En esta oportunidad vamos a aprender un tema algo complejo, sin embargo, muy fascinante, el tema de Adán Kadmón. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovechalo. Comenzamos. Adán Kadmón. Los tres aspectos de Adán Kadmón. El aspecto más elevado de esta dimensión se relaciona con la idea de que la voluntad divina en Ein Sof, el aspecto infinito del Creador, es el origen de la totalidad de la creación. Esto significa que respecto del Creador mismo, la dimensión de Adán Kadmón es finita. En el fondo, Adán Kadmón es precisamente la voluntad de finitud que Dios hizo existir con el fin de restringir su esencia infinita y crear un mundo finito. Primer aspecto, la voluntad divina origina toda la creación. La paradoja es que esta voluntad o posibilidad de finitud estaba completamente subsumida dentro del Creador hasta que Él decidió revelarla. Es por esta razón que Adán Kadmón actúa como interfaz entre el Creador infinito y la creación finita. Adán Kadmón es la voluntad de finitud que vincula al ser infinito con la creación finita. Es la voluntad de finitud que Dios utilizó para iniciar todo el proceso de creación. No obstante, en su nivel superior, Adán Kadmón es completamente insondable e inefable y no posee existencia independiente. Está completamente unido con el infinito Ein Sof, que lo hizo existir. El segundo aspecto de Adán Kadmón tiene que ver con la idea de que la voluntad del Creador actúa asumiendo el ropaje de la creación. Segundo aspecto, la voluntad del Creador actúa como el ropaje de la creación. Ya hemos señalado que todo el sistema de Olamot o dimensiones existenciales pueden ser concebido como una serie de vestimentas sucesivas que sirven tanto para ocultar como para revelar la poderosísima luz del Ein Sof. Adán Kadmón contiene la luz del Creador para que no avasalle a la creación. Aunque Adán Kadmón es infinitamente inferior a Ein Sof, aún así su función primordial consiste en contener la luz del Creador para que no avasalle a la creación. Es por esto que el nivel más profundo e íntimo de la realidad, permeando a toda la creación, está la luz inmanente de Ein Sof. La luz infinita de Ein Sof se disfraza dentro de Adán Kadmón para llenar toda la creación. Luego de Adán Kadmón está la dimensión de Atzilut, la cual es infinitamente inferior a Adán Kadmón, y después las dimensiones de Beriyá, Yetzirá y Asiyá. Según la Kabbalah, solo la luz de Ein Sof disfrazada dentro de Adán Kadmón es lo que llena a todo el universo. El tercer aspecto de Adán Kadmón es producto de la acción combinada de los dos primeros aspectos.
Ya hemos explicado que la expresión Adán Kadmon literalmente significa hombre primordial y designa el nivel profundo de la voluntad y propósito de Dios de crear el mundo como escenario para la vida del ser humano. Así que el tercer aspecto, acción combinada de los dos primeros. Esto quiere decir que todo el proceso de la creación, desde el primer Sinzum, pasando por las sefirot primordiales, la ruptura de recipientes espirituales y la existencia del mal, hasta llegar a la reconstitución de los Parsufín conforme a la imagen del hombre, todo este proceso fue puesto en marcha porque el Ser Supremo quiso crear el hombre como recipiente de su bien máximo. Relación entre voluntad y propósito divinos. Esto implica que el concepto de Adán Kadmon proporciona el trasfondo para todo aquello que ocurre en el universo. La totalidad de la creación estaba ya contenida en la voluntad original de Dios, que es el primer aspecto de Adán Kadmon, y es dirigido constantemente hacia su meta por su propósito original, que es el tercer aspecto de Adán Kadmon. Finalmente, la voluntad de Dios permea a toda la creación. Este es el segundo aspecto de Adán Kadmon, que actúa como mecanismo para hacer que su voluntad llegue a su realización. Un nombre alternativo de Adán Kadmon es Universo de Esplendores, Satzahot, aludiendo a la luz que los justos contemplarán en el mundo venidero. El profeta Yeshayahu dice: Él satisfacerá tu alma con esplendores, entonces te deleitarás en el Eterno. Yeshayahu 58, 11, 14. Los maestros de la Cábala explican que este deleite será posible porque los Satzahot o esplendores actuarán como barrera que permitirá al alma humana soportar la luz del Creador, sin anularse completamente, como ya se indicó. Esta es justamente la función que se atribuye a Adán Kadmon. Su única función consiste en contener la luz divina para que no desborde y avasalle completamente a la creación. Rav Nachman de Breslau explica que este universo de Satzahot, esplendores, está tan alejado de nuestra comprensión actual que ni siquiera podemos concebirlo. Solo se puede comprender el universo de esplendores al reflejarse en el mundo inferior. Es inasequible e incognoscible, y el intelecto humano solo puede captarlo al reflejarse en las dimensiones existenciales inferiores. No obstante, su luz puede llenarnos con los sentimientos más sublimes de deleite y satisfacción. Se trata de un sentimiento que va más allá de la conciencia. Es por esta razón que es asociado con el nivel del alma que se corresponde con Adán Kadmon, que es Yehidá. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los 5 niveles del alma humana y la manera en que se corresponden con los 5 universos. Comenzando con el nivel inferior del alma, tenemos Nefesh, alma, Ruach, espíritu, y Neshama, razón, que se corresponden respectivamente con las dimensiones de Asiyah, Yetzirah y Beriyah. Estos 3 niveles constituyen el espacio interno, Peniní, de los universos y de nosotros mismos. Luego tenemos los niveles de Hayá, esencia viviente, y Yehidá,
esencia singular, que se corresponden con Atzilut y Adán Kadmon. Estos dos niveles actúan como makifín, es decir, energías envolventes. El alma humana siempre intenta descubrir la dimensión interna de la realidad, es decir, la razón de por qué todo existe. Sin embargo, en el nivel de Atzilut y Adán Kadmon, los aspectos interno y externo de la realidad todavía son uno y el mismo. Es por esta razón que en el nivel de Atzilut el alma es llamada Hayá, esencia viviente, ya que lo único que se puede experimentar en ese nivel es la vida misma, la conciencia de estar vivo, pero en el nivel de Adán Kadmon, el alma es llamada Yehidá, esencia singular, porque allí el alma va más allá de la conciencia hasta llegar a la unidad completa. Este es el nivel de Zatzajot. Al describir la interacción que Dios tiene con la creación, la Biblia habla de varios sentidos divinos, tales como vista, audición, habla e incluso olfato. Ya hemos dicho que una de las tareas principales de la tradición cabalística consiste en proveernos las herramientas intelectuales necesarias para interpretar tales expresiones antropomórficas. Ahora bien, aunque es universalmente reconocido que tales expresiones deben ser entendidas en sentido alegórico y no literal, el problema es que muy pocos entienden a qué ideas se refieren las alegorías o las distintas capas de significado representadas por tales antropomorfismos. La estructura conceptual dinámica de la Kabbalah nos proporciona las claves para comprender el sentido profundo de expresiones tales como ojos de Dios u oídos de Dios. En general, tales expresiones se refieren a la Sefirot o a los Parsufín, e incluso a los Olamot, que se corresponden con las partes del cuerpo descritas. En un sentido más profundo aún, puesto que las Sefirot constituyen extensiones o detalles de la voluntad del Creador, esas expresiones también tienen sus contrapartes en Adán Kadmon. Vemos que dentro del contexto del deseo primordial de Dios de crear al ser humano, existen varios niveles de interacción que son concebidos como precursores de la Sefirot y los Parsufín, de la dimensión Atzilut. En un sentido metafórico, estos niveles son descritos como los ojos, oídos, nariz y boca de Adán Kadmon. Estos sentidos constituyen un mecanismo gradual de lentes o filtros cuya función consiste en reducir la luz de Ein Sof conforme fluye a través de Adán Kadmon hacia los universos que le siguen. Representan la creación de 5 modalidades primarias de interacción: ver, escuchar, oler y hablar, las cuales por un lado se corresponden con las 4 letras del tetragrama y por otro lado están destinadas a ser reveladas en un nivel inferior como la Sefirot y Parsufín de Atzilut. Es así que los ojos de Adán Kadmon se relacionan con la letra Yod del tetragrama y por lo tanto con la Sefirá de Jochma, caracterizada como Abba, Padre. Los oídos se relacionan con la primera letra Hei y con Binah, caracterizada como Ima, Madre. La nariz se relaciona con la Vav y con las 6 Sefirot
originales de Zeir Anpin. Finalmente, la boca se relaciona con la G final del tetragrama y por lo tanto con la Sefirá de Malhut. La visión se relaciona principalmente con la acción de recabar información. No vemos la comprensión, pero sí conceptos. Jochma es el mundo de conceptos. Así pues, esencialmente vemos el mundo de la Jochma, aunque hasta cierto punto recibimos la información a través de todos nuestros sentidos. La visión es primordial en la dimensión de Jochma. La audición se relaciona con Binah y por lo tanto con la lógica. Esto se demuestra por el hecho de que solo podemos escuchar un solo sonido al mismo tiempo, a diferencia del ojo que es capaz de abarcar un amplio paisaje en cuestión de segundos. El oído no puede escuchar una sinfonía completa al mismo tiempo. Para poder escucharlos, los sonidos deben ser cortados en segmentos. El nexo entre Binah y el sentido de la audición también se manifiesta en el hecho de que hay conexiones neuronales importantes entre el cerebro que regula la audición en el cerebro y que regula las operaciones de carácter lógico. Obviamente también existe un proceso lógico en la visión. Por ejemplo, al leer, actividad que representa una especie de lógica verbal. No obstante, ver esencialmente implica recabar información en forma global y completa. En cambio, escuchar se relaciona con la función de interpretar esa información y desglosarla en las categorías lógicas que la componen. El sentido del olfato se relaciona con la letra Vav del tetragrama y las 6 sefirot originales de la configuración sefirótica Zeir Anpin. Dado que en un sentido general estas sefirot se relacionan con rasgos de carácter o sentimientos tales como amor, temor, sentido de belleza, dominio, empatía y actitud de dar, la pregunta obvia es, ¿qué relación hay entre esas características y el olfato? No obstante, conviene señalar que en la actualidad los científicos han demostrado que los nervios que salen del centro del cerebro que regulan el olfato están conectados con los centros emocionales del cerebro. Esto se basa en el hecho de que el sentido del olfato está más desarrollado entre los animales que en el hombre. Lo anterior también podría explicar el extraño nexo que hay entre las ofrendas animales, korbanot, y los sentimientos, metafóricamente atribuidos al Creador. De él se dice que huele la fragancia placentera, reaj nijoaj, de la quema de la ofrenda y como resultado de ello experimenta un sentimiento de alegría placentera. De hecho, la expresión hebrea nijoaj se deriva de la raíz nahaj, que denota serenidad y descanso, lo cual sugiere que la expresión reaj nijoaj debe ser entendida como fragancia que induce serenidad. Esto se relaciona con el hecho de que las 11 especies que eran quemadas en el templo producían una fragancia especialmente diseñada para inducir un estado meditativo conducente a la profecía. La facultad del habla se relaciona con la letra Hei final del tetragrama y por lo tanto con la Sefirá de Malhut. Aunque la tradición cabalística contiene referencias al sentido del gusto, se considera que la función principal de la boca es dibur, el habla. Esta idea se halla expresada en el relato original de la creación,
donde la Torá nos dice que el Creador insufló Nishmat Hayim, un aliento de vida, en la nariz del primer ser humano para que éste se convirtiera en Nefesh Hayah, alma viviente. Bereshit 2.7. El Targum Onkelos, la traducción al arameo de la Torá, interpreta esta expresión traduciéndola como Ruach Memalela, espíritu hablante. Con ellos no quiere decir que la cualidad que más distingue al ser humano como un ser superior es su capacidad para hablar. Para la Kabbalah también la función primaria de la boca consiste en comunicarse por medio de la palabra. Ahora bien, como ya se indicó antes, el habla usualmente se relaciona con el nivel de Ruach del alma humana y también con la Vav del tetragrama. No obstante, en este caso está relacionada con la boca de Adán Kadmón, la cual se corresponde con el nivel de Nefesh y la Hei final del tetragrama. Una posible explicación de esto es que la unificación de la Vav y la Hei es con frecuencia descrita en términos de la acción combinada de la voz y la boca. En el nivel de Ruach cambiamos la inflexión de la voz, pero el órgano que desempeña la función básica de producir sílabas y palabras inteligibles es la boca. Por consiguiente, el habla es realmente una combinación de ambos niveles. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boreolán mande Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Hashem siempre los proteja en su salida y en su entrada. Que siempre sus mesas rebosen con manjares espirituales. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.